Jornada técnica. Me toca hablar a mí en primer lugar y no sé si empezar pidiendo disculpas, porque como vos sois varios los que ya habéis asistido a varias charlas mías sobre este tema y no me gusta repetirme, pues lo he cambiado todo. Y yo no sé si es el estrés de trabajar tanto en la jornada y en más cosas de estas y el cansancio que llevo acumulado. Normalmente suelo ser bastante amena y meto chascarrillos, pero esta vez me ha dado por el lado sentimental. Así que vosotros sabréis a lo que os enfrentáis. Entonces quería empezar con el tema este de emergencias, que me toca hablar un poco de todas las desgracias que pueden afectar al patrimonio, que son muchas y muy variadas. ¿Podéis apagar la línea? Bueno, dejarlo así porque... Eso, perfecto. Bueno, pues quería empezar recordando un aniversario que se celebra en la ciudad de Florencia, cuya imagen tenéis aquí en la pantalla, con una preciosa imagen con el río Arno que la cruce, pero hace 50 años este tranquilo río se desbordó. El agua llegó a alcanzar más de 5 metros en algunos puntos, es la peor inundación de la historia de la ciudad. Mató en la Toscana a más de 100 personas y, lo más importante, el efecto catastrófico sobre el patrimonio, ya no solo de la ciudad, porque todo el patrimonio que existe en Florencia es casi un hito de la cultura occidental, fue realmente catastrófico en su más amplia medida. El propio director general de la UNESCO hizo un llamamiento general a toda la comunidad mundial para un poco enfrentarse a ese problema, pero en aquel momento se fue consciente que la destrucción de obras de la mente creadora, obras que constituían el encanto, la sustancia y el sentido de una cultura que se distingue por su refinamiento y por la que la humanidad entera ha estado siempre en deuda con Italia, todo eso se vio afectado y muy dañado en su conjunto. Como muy bien decía Arsenio en muchas de sus presentaciones, el patrimonio que disfrutamos en estos momentos es lo que nos ha quedado después de diversas catástrofes. Entonces, el daño fue de tal envergadura que se necesitaron años para paliar este desastre. Y yo he querido traer un poco estas imágenes que son tan impactantes y que yo creo que nos hacen viajar un poco hace 50 años y a todo lo que pasó allí. Florencia, después de estas inundaciones, se constituyó casi en un gran laboratorio de restauración, donde también sirvió pues para pautar otros temas relacionados con lo mismo. Fijaros hasta qué nivel llegó el agua y la destrucción que provocó, que aquí tenéis la galería donde cobija las obras importantísimas de Miguel Ángel, no solo el David, sino sus últimas obras, cómo el agua inundó la sala. La inundación afectó muchísimo a las iglesias. Aquí tenéis Santa Croce. Qué decir de la mayoría de galerías de toda la ciudad. Pero desde el minuto uno lo que destacó toda la prensa es el despliegue de voluntarios que se unieron para preservar lo que había quedado cuando las aguas se retiraron, que fueron llamados los ángeles del barro. Y hay que señalar que este movimiento se empezó desde el primer momento, mientras que la ayuda oficial se puso en marcha 6 días después. La verdad es que en situaciones de catástrofe es impresionante ver cómo se moviliza la gente por salvar aquello que es suyo, y que además el propio proceso de intentar comunitariamente trabajar en esto parece que tiene un efecto terapéutico y que ayuda, aparte de salvar las obras de arte. Ni qué decir tiene la reacción de estos voluntarios cuando encontraban obras tan señeras de la ciudad de Florencia y de la cultura en general como el Cristo de Cimabue, la reacción que tenían, sobre todo al ver el estado en el que se encontraban, cómo aunaban esfuerzos para recuperarlo a pesar del gran deterioro y las pérdidas que se habían producido.
Impactante es también esta imagen de la Galería Uffizi, uno de los mejores museos del mundo a nivel de arte, y fijaros cómo tuvieron que salvar la situación simplemente subiendo los lienzos y las obras de arte a las sillas que había por las salas. Cuando el agua se retiró, sobre todo era impactante la cantidad de lodo que cubría todo. Insistir en la acción de este voluntariado, estos ángeles del fango, que dedicaron su esfuerzo a todos los niveles para salvar estas obras. La situación era caótica, tenían que sacar toda esta documentación de los archivos para dejarlas en la calle y poder empezar a actuar sobre ellas. Y sobre todo estas imágenes valgan un poco para que recordemos este esfuerzo comunitario en salvar algo tan importante como es el patrimonio. Y haciendo un salto en el tiempo, pero siguiendo en la bella Italia, lo voy a enlazar con lo que ha sucedido en este último año y el brutal impacto que han tenido los terremotos que han sufrido en Italia. Sobre todo, me interesa que pensemos en que cuando todo se ha destruido, cuando casi a la población no le queda nada, cuando solo queda la desesperación, ¿qué importancia tienen los pequeños gestos, ¿no? El tratar de ayudar a la gente y a sus pequeños animalitos, la recuperación de los enseres más destrozados, atender a esta gente que el único punto de reunión, porque ya se ha perdido todo, son arrodillarse en las plazas. ¿Qué importancia tiene recuperar el patrimonio? El patrimonio es la seña de identidad de todos ellos. En estos pueblos que se han destruido con el terremoto tenéis que pensar que la gente vivía en el patrimonio, en ese tejido urbano que era el propio patrimonio. Estas ciudades eran consideradas de las más bellas de Italia y la situación ahora mismo es dantesca. Por eso en una situación de caos, de conflicto, de destrucción, donde piensas que no te queda nada, recuperar estas señas de identidad personales y sobre todo las comunitarias, las que te hacen hacer frente a esta situación como colectivo, son importantes. Por eso, evidentemente, primero son las víctimas, pero luego hay otras cosas importantes que recuperar, y yo creo que el patrimonio es una de ellas, independientemente de la cultura que tratemos. Por eso, trabajar en estos planes de emergencia, de recuperación, de ver cómo salvamos las cosas de la mejor manera, que no se produzcan daños, son muy importantes. La situación en la que se encuentra el patrimonio, pues ya veis un poco las imágenes. Y es importante aunar esfuerzos de todos nosotros para esta recuperación, porque esta recuperación hace que la gente que ha sufrido tan fuerte este impacto pueda sentir que la vida continúa, que es posible la recuperación. Por eso impacta los esfuerzos que están haciendo en Italia para recuperar obras de arte entre los escombros. Simplemente lo paso rápidamente. Como después de solventar el tema de las víctimas, lo mismo que cuando hayan todavía víctimas vivas entre los escombros, también el mismo efecto se tiene cuando encuentras algo que recuperar de entre tanta destrucción. Como veis, el proceso es primero los bomberos recuperan las piezas, las recepcionan los agentes de patrimonio y las trasladan para poder salvar todo lo que es posible. Y a mí me gusta mucho insistir que no estamos recuperando cosas inertes. Estas cosas son el soporte de cuestiones mucho más importantes. Y siempre me encanta traer esta cita de un pequeño párroco de un pueblo de Zamora, que en 1870 vio que le habían robado aquello que era más preciado en su iglesia, como es toda la orfebrería. A mí me parece que este párroco tenía una visión del patrimonio muy avanzada, porque nosotros hemos llegado a la misma conclusión hace apenas casi 10 años. Para él no le habían robado objetos, no le habían robado la custodia, no le habían robado el cáliz, sino que además
estableciendo que esto era algo comunitario, dejó constancia de que ya desapareció de nuestras manos aquella cruz parroquial que con tanta alegría presenciaba los enlaces de vuestros matrimonios, aquel incensario que acompañaba a nuestros difuntos hasta el cementerio. Es decir, lo que se ha perdido no son objetos, es algo que va más allá. Y ahora ya, saltando un poco a nuestra zona, hay que tener en cuenta que la mayoría de daños que se producen en Castilla y León no son, por suerte, del índole de la capacidad destructora de estas que hemos visto, pero porque no hayan pasado no significa que no puedan pasar. Hay mucho tipo de riesgos, desde inundaciones en archivos, que normalmente pueden ser debidas no a que haya una crecida del río, sino sencillamente a una rotura de la instalación del agua. Y sobre todo el tema de los incendios, que pueden afectar a cualquier edificio de interés patrimonial, sea religioso o civil. Y como ejemplo, esta iglesia de Peñaranda de Bracamonte, donde solo quedaron los muros tras arder durante toda la noche, y donde teníamos este magnífico retablo de primera categoría, ahora lo que tenemos es un erial, un vacío. En este pueblo lo único que se recuperó en esta iglesia fue un Cristo yacente conocido como el Cristo de la Cama. Tiene muchísima devoción. Aparte de que lo consideren que se hizo un salvamento casi milagroso de la pieza en medio del incendio y tal, no solo ha aumentado su devoción por cuestiones devocionales, es que es lo único que les queda a esta comunidad del patrimonio histórico de esta iglesia. Y no solo el incendio puede afectar a un edificio entero, una escultura, que además es de madera, muy sensible a este tipo de problemas, también puede arder fácilmente simplemente con velas que hubiese cercanas, etcétera. Y sobre todo pensar que en este tipo de desgracias siempre la comunidad local es la que va a sufrir el drama, porque lo que pierden es el escenario en el que ha transcurrido su vida. Una iglesia, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, es el sitio donde transcurren los hitos más importantes de las historias particulares de los individuos: el bautismo, el casamiento, el funeral. Y luego, evidentemente, aquí también tenemos crecidas de ríos, algunas recurrentes, como esta que sufrimos hace un par de años en Santa María de Huerta, y vemos a través del vídeo esta fuerza arrolladora que tiene el agua y la capacidad destructiva del mismo. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Y luego, como hemos señalado antes en la rueda de prensa, el problema del robo de obras de arte, que esta tarde tendremos a representantes de la Brigada de Patrimonio Histórico, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, nos hablarán de este tipo de problemas y cómo ellos tienen capacidad para atajarlo. También es un problema tener en cuenta en las pérdidas patrimoniales. Este ejemplo también es bastante reciente en un pueblo de León, donde, si os fijáis aquí arriba, esta manchita blanca no es sino este busto romano, se dice que de Marco Aurelio, y que diréis, ¿y qué hace en la espadaña de la iglesia? Bueno, pues como tenía barba, para los del pueblo era San Pedro. Y este magnífico busto fue robado y por suerte es de los que la Guardia Civil pudo recuperar. Y qué decir del vandalismo. Aquí tenéis un magnífico verraco de Ciudad Rodrigo, un elemento digno donde los haya de nuestra cultura ancestral, y después del carnaval de Ciudad Rodrigo, el pobre animalito acabó tal que así. ¿Cuáles son los condicionantes de nuestra comunidad a la hora de enfocar y gestionar los riesgos que se puedan producir? Pues por suerte o por desgracia somos no solo la mayor región de España a nivel de territorio, sino también la mayor de Europa.
Veo algún jefe de servicio territorial de cultura que creo que sabe muy bien de lo que estamos hablando con esta amplitud del territorio. Encima es una de las regiones con más baja densidad de población de la Unión Europea, que además se concentra en zonas urbanas y las rurales se están abandonando y están siendo despobladas. Destacar también que esta población que queda en el ámbito rural, aparte de ser muy baja, es muy envejecida, y eso también en el futuro va a ser un problema para conservar todo el patrimonio que tenemos. Y luego, pues lo de siempre, limitados recursos técnicos y económicos, que con la crisis se ve agravada. Y encima en este territorio concentramos una gran cantidad de patrimonio cultural y natural, con el mayor número de sitios, patrimonio de la humanidad que hay en España. Concretamente tenemos 8 sitios, patrimonio mundial, y como se han señalado en la rueda de prensa, más de 2000 bienes de interés cultural. Es decir, tenemos un patrimonio brutal en nuestras manos y tenemos que responsabilizarnos del mismo. Evidentemente se han hecho cositas sueltas en nuestra comunidad, y por eso la importancia de la unidad de gestión de riesgos, para poder un poco aglutinar y coordinar algunos aspectos de cómo afrontar las emergencias en patrimonio. Por un lado, vemos que cuando se hacen mapas de riesgo desde Protección Civil o desde otros organismos, lo que se tiene en cuenta siempre es la densidad de población, como ocurre aquí, que es Ciudad Rodrigo, que se inunda periódicamente, pero en cambio aquí, que tenemos el yacimiento de arte rupestre de Siega Verde, patrimonio de la humanidad, y que todos los años sufrimos las crecidas del río Águeda, no está señalado como zona de riesgo. ¿Por qué? Porque hay un índice de población bastante bajo. Sin embargo, vemos que en estos planes autonómicos de protección civil, sí que por ley vemos que tienen que tener en cuenta, para determinar los riesgos, el riesgo sobre el patrimonio cultural. En la ley queda muy bien, en la práctica más difícil. El plan de protección civil ante emergencias por incendios forestales, no nos olvidemos que tenemos gran cantidad de patrimonio en medio forestal, yacimientos arqueológicos, arte rupestre, castillos, pequeñas ermitas aisladas, que en medio de un incendio forestal también pueden verse afectados. Pues bien, el InfoACAD también tiene en cuenta que para establecer la vulnerabilidad, el patrimonio histórico-artístico también es un elemento importante. Insisto, sobre el papel queda muy bien. Y esto, bueno, incidir que se tiene en cuenta. Las confederaciones hidrográficas también por ley tienen que hacer planes de riesgos teniendo en cuenta el patrimonio histórico-cultural. Pero la Junta de Castilla y León, por ejemplo, a esta institución le ha pasado toda la base de datos de los BIC, pero que sepamos no están trabajando con ellas. Y simplemente se trata de hacer mapas de riesgo como el que vemos en la imagen, donde establecemos la zona de riesgo de inundación con la situación de los bienes culturales que pueden verse afectados. Y por último, incidir la importancia de la documentación de los inventarios y la georreferenciación de todos ellos, para que todos los que estamos trabajando en este ámbito sepamos lo que hay, dónde está, y así poder trabajar sobre ello. El Plan PAIS también hemos señalado que tiene líneas de actuación sobre emergencias, sobre todo poniendo énfasis sobre los riesgos que pueden afectar al patrimonio e intentando establecer redes de colaboración, sobre todo en el eje 3, que es el de patrimonio sostenible y proyectos de conservación preventiva. Y por eso la creación de esta unidad de gestión de riesgos y emergencias, aunque como no teníamos todavía el chaleco, es el de Concha Cirujano concretamente, es tan importante para nosotros, para poder aglutinar los esfuerzos sobre el patrimonio y que todas estas leyes que hemos visto de protección civil que afectan a las confederaciones tengan un poco de sentido. Y entonces, para acabar, y he ido un poco deprisa para recuperar el tiempo que hemos perdido con los problemas técnicos, vamos a volver
a Italia con este vídeo donde podemos ver cómo tienen que llevar a cabo lo que aquí de momento en Castilla y León solo hemos hecho un acercamiento a través de los simulacros de actuaciones sobre emergencias en el patrimonio que llevamos a cabo en nuestros cursos de formación. Ojalá nunca tengamos que llevarlos a la práctica, pero lo bueno es que si formamos a la gente, si nos formamos todos nosotros, nos va a pillar con recursos para poder hacer nuestra labor de manera más eficaz y segura. Y sobre todo señalar que los cursos que hemos realizado aquí en Castilla y León, siempre los bomberos de las ciudades con las que hemos trabajado, hay que felicitarse por la concienciación y la buena recepción que han tenido siempre con este tipo de trabajos y esta problemática en la que al final hemos acabado haciéndoles partícipes. Muchas gracias por vuestra atención. Y yo voy a ir muy rápidamente, con lo cual casi voy a hacer pasar al siguiente ponente de la mañana. Recordaros que esta tarde, al final de la mañana, tendremos una gran mesa redonda donde estaremos la mayoría de los ponentes para que nos podáis hacer todas las preguntas que queráis. Entonces,